Buenos días a quienes se encuentran en el Zoom y buenas noches a quienes vean este programa en diferido. En esta ocasión tuvimos que hacer un cambio por la diferencia de horario diferencia de horario que nos separa con nuestra ponente que se encuentra en Newcastle, por lo cual les agradecemos su comprensión. Mi nombre es Talía Choque, soy historiadora de la Biblioteca Nacional del Perú y este día les damos la bienvenida a la tercera sesión del programa de Ciencias Sociales bajo la modalidad virtual. Este programa tiene por finalidad contribuir a la formación de la ciudadanía en temas referentes a las ciencias sociales en el Perú, propiciando el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas en torno a nuestros diversos contextos. Antes de presentar a nuestra expositora, queremos recomendar a los participantes que puedan realizar sus preguntas de la siguiente manera. A los que nos siguen en la plataforma Zoom, por favor, escribir sus preguntas en el chat. Bien, les agradeceremos que sus preguntas sean precisas y breves también para poder transmitirla a nuestra expositora. Bien, ahora presentaremos a nuestra expositora invitada. Hoy nos acompaña la doctora Patricia Oliar. La doctora Patricia Oliar es profesora de estudios latinoamericanos en la Universidad de Newcastle, en el Reino Unido. Fue bachiller en Ciencias Sociales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un máster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Texas en Austin. Y es doctora en Geografía Humana por la Universidad de Newcastle. La doctora Patricia es autora del libro Políticas Educativas y la Cultura del Sistema Escolar del Perú, publicado en el año 2011. La noche de la mañana. Publicaciones también cuenta con temas o estudios en relación a estudios críticos sobre la educación en el Perú. También ha publicado recientemente el texto Pedagogías de la Disidencia en América Latina y prepara un libro sobre jóvenes y activismo político y cultural en el Perú en los últimos 20 años. Bien, a continuación le damos la bienvenida a la doctora Patricia Oliar, quien nos presentará la conferencia Mapeo de las Juventudes del Perú de hoy. Con esto le damos la bienvenida a la doctora. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, Talía, por la presentación y muchas gracias sobre todo a la invitación a poder conversar con tanta gente hoy día sobre un tema sobre el que he estado trabajando ya hace unos años. Como es una charla sobre ciencias sociales, primero quiero presentar una suerte de mapa sobre lo que nos dicen las cifras más recientes sobre los jóvenes en el Perú, pero luego quisiera hacer más una especie de conversación sobre temas más bien relacionados con la situación de precariedad que el mundo que les estamos dejando a los jóvenes les plantea, y por otro lado también conversar sobre la complejidad de ser joven en un país culturalmente diverso, ¿no? Son en realidad los temas más difíciles de discutir y de enfrentar en nuestro país, ¿no? Entonces lo que voy a hacer primero es mostrarles algunos descriptores, ¿no? Para entender o saber quién es la población peruana entre los 14 y los 29 años en nuestros días. La primera cosa que hay que decir es que proporcionalmente la cantidad de personas que están en este grupo de edad, entre los 14 y los 29, está disminuyendo, ¿no? Ya la siguiente generación, digamos, será tal vez mayor, pero de acuerdo a la última encuesta nacional de hogares, las personas peruanas entre los 14 y los 29 representan casi el 25% de la población nacional. De este grupo, la tercera parte está en Lima,
Son más o menos 80% de los jóvenes, hombres y mujeres peruanos en este grupo de edad que viven en ciudades, ¿no? La tercera parte está en Lima y el resto en otras ciudades del país. Menos del 20%, 18.8 exactamente, por ciento de los jóvenes entre 15 y 29 años viven en zonas rurales, y los departamentos de Apurímac, Amazonas y Cajamarca tienen más o menos el 50% de su población en este grupo de edad, ¿no? En relación a la situación educativa en todos los niveles, solamente la tercera parte, el 31.2% de estos jóvenes se dedica a estudiar, ¿no? Es decir, en el mundo contemporáneo, digamos, supuestamente la edad para la educación es hasta los 18 años, de acuerdo a lo que dicen las Naciones Unidas. Esta no es necesariamente la realidad. En el Perú, solamente 1/3 de las personas en este momento de educarse, digamos, estudian. Y estudian y trabajan el 38.7% de los jóvenes, ¿no? Esta situación es prepandemia. Estas cifras son hasta el 2019. Lo que se estima es que esto ha cambiado mucho, y sobre todo ha aumentado la cantidad de personas en este grupo de edad que se ha quedado sin estudiar y se ha quedado sin un empleo remunerado, ¿no? No hay todavía cifras muy claras sobre los efectos de la pandemia entre los jóvenes. Se sabe por lo menos que ¿pueden apagar sus micrófonos, por favor? Se sabe que aproximadamente 200.000, 230.000 personas que estaban estudiando en el Perú se han quedado sin estudiar como resultado de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, las cifras que les estoy comentando son prepandemia porque recién estamos empezando a tener una idea de las dimensiones del efecto que ha tenido esta crisis sanitaria en la juventud, ¿no? Y obtener estos objetivos sociales. Otros descriptores importantes para esta generación, quiero aclarar que estamos hablando de los millennials y la llamada generación Z. Los millennials nacieron entre 1981 y 1993, y la generación Z son los nacidos entre el 96 y el 2010. Estas dos generaciones, ya antes de la pandemia, eran el grupo que mostraba las mayores dificultades para integrarse en el mercado de trabajo. Esto se ha hecho peor después de la pandemia. Y una de las, digamos, malas noticias para esta generación en la situación de precariedad que, como les decía antes, nuestro mundo contemporáneo les ha dejado a los jóvenes, es que el nivel educativo alcanzado ya no necesariamente se refleja en la calidad de los empleos de los jóvenes. Es decir, la falta de correspondencia entre nivel educativo y trabajo alcanzado es una característica no solamente en nuestro país, es una característica global. La educación como meta, digamos, para garantizar la movilidad social se ha estancado, ¿no? Y eso es en el mundo, es una mala noticia, digamos, pero es el mundo que les estamos dejando a los jóvenes, ¿no? De manera interesante también esta propia situación de precariedad y la situación de informalidad y otras características que vamos a mencionar sobre la economía contemporánea, es que sin necesariamente salir de la pobreza y más bien empujados por la necesidad. Para dar paso al PPT.
ingresos contemporáneos, complementarios, perdón, está que los jóvenes ahora tienen más acceso a dinero que las generaciones anteriores, ¿no? Y también tienen mayor acceso a credenciales educativas, es decir, hay más graduados de secundaria, más gente con títulos de educación superior, pero que no necesariamente les sirven para ascender socialmente, y esto también está asociado a que mayor nivel educativo no necesariamente significa, lamentablemente, el haber accedido a una educación de calidad, ¿no? Otro dato importante sobre estos descriptores sobre la juventud en el Perú contemporáneo es que la mayor pobreza está concentrada en mujeres rurales que hablan una lengua materna distinta del castellano, ¿no? Algunas de estas cifras las pueden encontrar ustedes en la que está online, está en la encuesta mundial sobre jóvenes y la pandemia de COVID de la OIT, y la revista Actualidad Laboral en el mes de octubre hizo un resumen de esta encuesta. Y también algunas de las cifras que les he mostrado vienen del informe de la CENAJU, publicado en el año 2019 con información sobre el 2008 al 2019, ¿no? Entonces quisiera comentar ahora algunos de estos datos que son bastante serios, digamos, e importantes de tener en cuenta, porque una de las cosas que hemos experimentado como país, y es algo que viene ocurriendo desde los años 60, es el aumento, ¿no? Casi geométrico, de la cobertura en educación, ¿no? Estar afuera. Perú es junto con otros países latinoamericanos, un país que alcanza una cobertura del sistema educativo bastante amplia, ¿no? Llegamos a cifras que indican que aproximadamente el 96-97% de niños y niñas en edad escolar alguna vez en su vida, mientras ha estado en la edad escolar, se ha matriculado en la escuela, ¿no? Otro problema es el de la el abandono, digamos, de la deserción, el tema de la deserción escolar, que ocurre básicamente por razones de pobreza, pero en términos de cobertura la tenemos, ¿no? Pero esta cobertura es profundamente segmentada, ya ustedes lo deben sospechar. Digamos, las cifras dicen que el rendimiento en la educación rural está muy por debajo de la educación urbana. Son pocos los centros educativos financiados por el Estado que logran niveles altos de rendimiento en los estudiantes. Hay una discrepancia muy grande en la calidad educativa que se ofrece según clases sociales, ¿no? Otro tema que afecta profundamente, además de las diferencias sociales en nuestro país, otro tema que ha afectado muchísimo la calidad de la educación pública es el constante cambio en las orientaciones pedagógicas que se han ido sucediendo a través del tiempo, ¿no? Hay una cierta continuidad, digamos, si hablamos desde el siglo XX, hay una cierta continuidad desde los años 20 hasta los años 50. Ahí se moderniza un poco la educación, pero también se masifica y empieza el problema de la baja calidad educativa para los jóvenes. La reforma del gobierno militar trató de resolver ese problema, pero solo estuvo en funciones 3 años, y después del desmantelamiento, digamos, de la reforma educativa del gobierno militar de Velasco, viene una especie de caída libre, ¿no? de abandono de las orientaciones pedagógicas para el sistema educativo hasta los años 90, el 93 concretamente, que comienza una reforma educativa financiada por el
Banco Mundial, pero que ha tenido muchos altibajos, ¿no? Algunas líneas más o menos consistentes, un aumento en la inversión para justamente potenciar la cobertura, pero sin lograr resolver el tema de la baja calidad de la oferta educativa, ¿no? Entonces, junto con el problema global, digamos, de las dificultades del sistema de la escuela en general, ¿no? De la institución educativa en general, para garantizar la promesa de la movilidad social, tenemos problemas específicos en el país que han afectado esa función de la educación, ¿no? Al punto de que, de acuerdo a las pruebas estandarizadas, que uno puede comentar de ellas lo que quieran, pero es la información que tenemos, 60% de los estudiantes peruanos de secundaria no tienen las habilidades lectoras correspondientes a su nivel, y 78% no alcanza el nivel necesario en matemáticas, menos del 15% de estudiantes están en un nivel satisfactorio de aprendizaje en segundo de medio, ¿no? Y las mayores brechas están entre la secundaria rural y la urbana, entre los centros educativos privados y estatales. Y bueno, como ya les dije antes, hay una relación directa entre el nivel socioeconómico y el acceso a la secundaria completa y la educación superior, ¿no? Y solamente la mitad de los jóvenes de mayores ingresos concluye la secundaria y accede a la educación superior después de los 16 años. Y apenas el 10% de los jóvenes de menores ingresos, mayores de 17, accede a la educación superior. Han habido aumentos en los años recientes de acceso a la educación superior de los quintiles más pobres, gracias a la beca 18, que también se está estudiando en sus efectos, ¿no? No es que sea el mejor de los mundos el que les ha tocado vivir a muchos de estos estudiantes, son desafíos, digamos, de la educación superior que tiene que ajustarse a esta presencia, digamos, nueva y hacer que sea efectivamente una ruta exitosa, pero al menos en números se nota que ha habido una entrada que ha modificado la composición de los estudiantes de educación superior gracias a esta intervención estatal, ¿no? Y como les decía antes, bueno, habíamos mencionado las mujeres, pero un factor importante para definir el ascenso educativo, digamos, del acceso a la educación, es el acceso al castellano, ¿no? Entonces, las personas que no tienen el castellano como lengua materna tienen más dificultades que las que tienen el castellano como lengua materna para acceder a mayores niveles educativos, ¿no? Y este es un cuadro que saqué de Senahu para que tengamos también una idea de dónde están y quiénes son los jóvenes hablantes de otras lenguas distintas del castellano en el país, ¿no? Vemos que bueno, el uso del castellano entre los jóvenes ha crecido muchísimo en las ciudades, ¿no? Pero también en zonas rurales, ¿no? Otro tema que es importante introducir en un mapa de la situación de los jóvenes en el Perú es el de la economía sumergida, ¿no? La economía sumergida se conoce como economía sumergida, las actividades económicas ilegales, que en el Perú prepandemia, porque esa situación también se ha modificado en el último año, en el Perú prepandemia constituyen una parte significativa, digamos, del dinero que circula en la sociedad, y son actividades que reclutan principalmente a jóvenes, ¿no? Es importante mencionar estas actividades de la economía sumergida, no solamente porque son riesgosas, porque afectan los cuerpos y las vidas de los jóvenes que son reclutados o que participan de estas actividades, sino también porque sabemos perfectamente que son actividades que erosionan la institucionalidad
trivializan la conducta criminal, la normalizan, digamos, en un contexto, además de gran precariedad para los jóvenes, ¿no? De modo que se convierte en algunas zonas del país en una ruta casi natural para obtener dinero, el involucrarse con el narcotráfico en las múltiples actividades que involucra, desde la producción de la hoja de coca, la elaboración, el transporte, bueno, si conocen esta realidad, digamos, lo que ha ocurrido es que la cocaína ya no se produce más en laboratorios lejos del lugar de cultivo de la hoja de coca. Muchos cultivadores de coca tienen en sus propias tierras las pozas para la pasta básica de cocaína, y son muchos de estos jóvenes rurales los que transportan pequeñas pelotas, digamos, de pasta básica o de cocaína a los sitios de acopiamiento o distribución ya de la cocaína o pasta básica elaborada, ¿no? Entonces son fundamentalmente jóvenes los que hacen esta tarea de Parágrafos como hay en dos bicicletas, en motos o caminando, obtienen ingresos altos a cambio de una vida de alto riesgo, ¿no? Las actividades extractivas ilegales, como la madera y la minería, también ofrecen alternativas a jóvenes rurales de ambos sexos. Una característica de la juventud rural contemporánea es la transhumancia, ¿no? Los jóvenes rurales se mueven mucho. Hace ya bastantes años, investigaciones de jóvenes universitarios en algunas universidades de provincias, y para mí fue realmente sorprendente, y estoy hablando de ya casi 20 años, pero entiendo que ahora esto ha crecido mucho más, que los jóvenes de sectores rurales ya no migran necesariamente a ciudades, sino que tienen un movimiento constante por todo el país, allí donde haya actividades en las que se puedan emplear, ¿no? Y esta es una característica de la experiencia de ser joven en el Perú rural de hoy, ¿no? El moverse por todo el territorio allí donde haya dinero posible, ¿no? Y esto involucra a hombres y mujeres, ya sea en la agroexportación, como hemos sabido, digamos, hace pocos meses, con las huelgas en las que se involucraron todos estos trabajadores en empleos precarios, ¿no? Pero también se involucran en este tipo de actividad, pero también en la tala de madera, en la minería ilegal, en un contexto de escasez de tierras, ¿no? La propiedad de la propiedad rural, digamos, sobre todo para el caso de las comunidades campesinas, de las comunidades rurales, no crece, ¿no? Al contrario, crece la población y ya no hay tierras. Entonces los más jóvenes no heredan tierras, y cuando llegan a la edad de adulto joven, lo que tienen que hacer es ver de qué viven, y la migración a las ciudades ya no es una alternativa tan atractiva, ¿no? Y hay todo un mundo de actividades formales e informales en las zonas rurales que los acogen, ¿no? Y junto a este involucramiento en este tipo de actividades está también la trata de personas, ¿no? La trata de personas para el trabajo ilegal forzoso, que recluta principalmente menores de edad y mujeres, vinculado a formas contemporáneas de esclavitud, la servidumbre, el trabajo esclavo y la prostitución, que están muy escondidas. Es decir, no tenemos todavía una política agresiva que se dedique a proteger a los sectores de la población que son más vulnerables al reclutamiento para este tipo de actividades, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta. No tenemos mucha idea de las cantidades antes de la pandemia y durante la pandemia, porque es muy posible que algunos de estos tipos de trabajo, digamos, o de trata de personas se haya incrementado. De hecho, hay cifras
escalofriantes acerca de la desaparición de mujeres jóvenes durante la pandemia, ¿no? Entonces, quería llamar la atención, digamos, sobre la vulnerabilidad de jóvenes, hombres y mujeres en contextos de pobreza frente a estas actividades de la economía sumergida en el país, que puede haberse agravado en este contexto, ¿no? En el que actividades como el narcotráfico han disminuido, pero no sabemos qué dimensiones han adquirido otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, ese es el mapa que quería mostrarles. Y lo que voy a hacer ahora es más bien acercarme a este tema de las ciencias sociales y ver cómo desde las ciencias sociales es problemático atribuirle a la juventud, a esta etapa de la vida, determinadas características cuando lo que sabemos, digamos, es que histórica y culturalmente y geográficamente, esta etapa de la vida tiene características muy diferentes, ¿no? Entonces, es importante tener esto en consideración cuando analizamos a los jóvenes, ¿no? Y es problemático también, ese es otro punto que quiero hacer, verlo solamente como un problema y como un asunto sobre el que el Estado tiene que intervenir, como si las personas en este grupo de edad, hombres y mujeres, no estuvieran ellos también haciendo o actuando socialmente para controlar de alguna manera sus condiciones de vida, incluso en un contexto de precariedad, ¿no? Entonces, en lo que hay acuerdo, digamos, es que solo podemos hablar de este grupo de edad porque es un grupo de edad, ¿no? 15 a 29 años, pero hasta eso es borroso, digamos, y desarrollo fisiológico, ¿no? Pero social y culturalmente los contenidos que cada sociedad o que cada contexto le impone a este grupo de edad son muy diversos, ¿no? Cambian con el tiempo, tienen significados diferentes en cada cultura, pero muchas veces asumimos que estamos hablando de lo mismo y eso no es así, ¿no? Entonces, digamos, junto con el sexo, la edad es otra forma de catalogar a las personas en cada cultura, ¿no? Pero en cada cultura, hombres, mujeres o personas de otras sexualidades, así como niños, jóvenes y viejos, significan cosas diferentes en cada sociedad y cada sociedad los trata de manera diferente, ¿no? Cada sociedad marca de manera distinta la sexualidad de las personas a través de la ropa, de la forma de usar el cabello, del uso de nombres, ¿no? Y también marca el paso de una edad a otra con diferentes ritos, ¿no? Y lo que tenemos ahora es que muchas de esas diferencias se encuentran, ¿no? Se encuentran en un mundo globalizado, se encuentran también físicamente gracias a la migración. Se ven además en constante interacción con otras vertientes culturales que llegan a través de las telenovelas, de la radio, de la música, y entonces estamos en un contexto de mucho contacto intercultural que interpela a las culturas y en particular a las personas jóvenes a definir dónde están, ¿no? Y qué clase de persona joven quieren ser, ¿no? Y en esta mezcla, en este encuentro o confrontación de formas distintas de entender lo que significa ser joven, pueden haber enfrentamientos, digamos, violentos o conflictivos, ¿no? Para poner ejemplos, ¿no? En las culturas que podemos llamar tradicionales, ¿no? Se espera que los hijos, las hijas obedezcan ideológica y culturalmente a las costumbres,
¿no? Se espera entonces una dependencia ideológica y cultural con un fuerte control de la subjetividad, lo que llamamos valores, ¿no? Hay una expectativa de que las generaciones reproduzcan, ¿no? La cultura y que la reproduzcan a partir de su afiliación a los valores de esa cultura. Pero, en contraste, en la mayoría de culturas tradicionales se estimula la autonomía económica y productiva de las personas desde muy temprano, ¿no? Entonces, si pensamos, por ejemplo, qué significa esto para nuestro país, el servir en las fiestas tradicionales, por ejemplo, se espera que aunque se hayan ido, los jóvenes regresen a la comunidad, para participar de las fiestas de la comunidad, se espera que contribuyan económicamente con las familias y hay una tradición, digamos, bastante larga de que las personas comienzan a contribuir a la economía y a la vida diaria de las familias desde muy pequeños, ¿no? Alimentando a los animales, acarreando agua, participando de las tareas de siembra y cosecha, etcétera, de manera autónoma, ¿no? Entonces se estimula eso, incluso en los juegos se estimula la destreza física, la fuerza, la habilidad en tejer desde muy pequeñitas, por ejemplo, las niñas o los niños en los lugares donde tejer es una actividad masculina, ¿no? Entonces, en las culturas tradicionales hay esta tensión de promover, por un lado, la autonomía física, económica, productiva desde muy temprano, pero al mismo tiempo reforzar la pertenencia subjetiva, ideológica, cultural a la comunidad. Y la crianza, vamos a llamarle occidental o de la cultura contemporánea global, es un poco al revés. Se cultiva la independencia ideológica intelectual, se premia al niño o la niña que tiene sus propias ideas, que es original, ¿no? Pero, por otro lado, se prolonga la dependencia económica y productiva, porque se entiende que esa es una manera de proteger, ¿no? La crianza y el crecimiento, invirtiendo en el futuro de esta persona, ¿no? Entonces vemos allí claramente, de manera muy gruesa, ¿no? Una tensión que enfrentan los jóvenes contemporáneos que conviven bajo la influencia de ambas culturas, ¿no? Y entonces ellos tienen que navegar entre estas contradicciones, muchas veces de manera conflictiva, rechazando, por ejemplo, la cultura tradicional y abrazando plenamente la cultura global, o mezclándolas de manera creativa, guardando lo que para ellos es lo mejor de cada lado, ¿no? Y entonces esta sola tensión nos ofrece un mundo muy rico en el que vemos que los jóvenes negocian estas tensiones de manera muy diversa, ¿no? En algunos casos presionados por las circunstancias, en otros casos adhiriendo lo que ven en su entorno, que puede ser más bien la cultura del barrio, ¿no? Pero este espacio de la confrontación entre formas distintas de crianza es uno de los, digamos, dramas de los jóvenes contemporáneos, ¿no? Y que se resuelven de manera muy diversa, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, si tenemos en cuenta lo que les contaba antes sobre esta economía sumergida, que en muchos territorios en nuestro país es lo predominante y que además ofrece dinero rápido y fácil, puede convertirse fácilmente en un mundo cultural que acoge, ¿no? A jóvenes que están viviendo esta tensión cultural que también tiene expresiones, digamos, económicas, ¿no? En el contexto de la pobreza, ¿no? Y el último punto que quería señalar, y después de esto podemos empezar a conversar, es que desde la Segunda Guerra Mundial, más o menos desde los años 50, hay dos aspectos que son los que crean la ruptura generacional, ¿no? Hasta los años 50,
podemos decir que había mucha continuidad cultural entre las distintas generaciones. Pero esto, después de la Segunda Guerra Mundial, se rompe, ¿no? Se rompe por razones muy diversas. Una de ellas es, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, el proceso de reconstrucción de la economía después de la guerra, donde las mujeres durante la guerra habían obtenido más autonomía, ¿no? Integrándose a la economía para reemplazar como mano de obra a los soldados. Y luego, cuando empieza la reconstrucción, el mundo entero pasa por un periodo de bonanza. Y este periodo de bonanza y de crecimiento del Estado, que en nuestro país también ocurre, genera, por ejemplo, un aumento en la oferta educativa, y además la expansión económica, la expansión del Estado ofrece para los jóvenes desde muy temprano la posibilidad de trabajar y de tener dinero. Entonces, con el desarrollo de estos jóvenes hombres y mujeres que entran a la economía, crece una industria cultural dedicada a la juventud, ¿no? Estas personas que comienzan a tener trabajos desde muy jóvenes, o que con la riqueza, digamos, adquirida de sus padres en un contexto de bonanza económica, tienen más acceso a dinero y a consumo, se desarrolla toda una industria dedicada a los jóvenes. La moda, ¿no? Y cambia la ropa, ya estar a la moda significa vestirse como joven, lo cual trae consigo una serie de características, digamos, para el consumo de ropa que te define en un cierto grupo generacional. Aparece una música para jóvenes, cine para jóvenes, literatura para jóvenes, o sea, hay un despegue enorme de una oferta cultural que marca distancias entre las generaciones. Y este consumo cultural que en nuestra era, digamos, tiene como agregado la dimensión digital, marca un universo muy lleno, ¿no? En el que los jóvenes pueden vivir separados de las generaciones anteriores. Entonces hay una característica, digamos, del mundo contemporáneo que separa a las generaciones a través del consumo cultural de una manera que no se había visto antes de la segunda mitad del siglo XX, pero que se ha potenciado, digamos, y que cambia todavía cada vez más rápido en los días que vivimos, ¿no? La entrada de la conectividad, del teléfono celular han aislado, podemos decir, mucho más a los jóvenes en un universo enorme, muy rico, que se nutre a sí mismo y en el cual los adultos o incluso los jóvenes con unos pocos años más ya no entran, ¿no? Entonces ese es un marcador generacional de nuestros tiempos muy importante, y el siguiente es el de la sexualidad. La forma de vivir la sexualidad es otro divisor generacional muy grande. Comienza en los años 50 con el uso de los anticonceptivos y con la pérdida, digamos, de prestigio del matrimonio como ruta para el ascenso social de las mujeres, ¿no? Cuando crece la educación, aparecen más oportunidades de trabajo, el mundo de las mujeres se abre, el matrimonio ya no es la única opción, hay un mundo mucho más autónomo, y el desarrollo de los métodos de anticoncepción separa el sexo del matrimonio, ¿no? Y entonces allí hay una dimensión de la experiencia de hombres y mujeres jóvenes después de la Segunda Guerra Mundial, después, particularmente en los años 60, 70 y en adelante, que crea, digamos, una experiencia de la sexualidad que no era parte del mundo de la generación anterior. ¿Qué marca la experiencia de los jóvenes ahora respecto de los jóvenes de hace 20 años? La
exposición voluntaria o involuntaria a contenidos sexuales explícitos, ¿no? Este es un cambio enorme, ¿no? Y que además viene por muchas vías y que es un fenómeno cultural nuevo, ya sea a través del reggaetón con sus letras sexualmente explícitas, o a través de la circulación libre de la pornografía a través de la conectividad, ¿no? de la era digital. Entonces, esta situación es una que hay que examinar. De hecho, bueno, ya hay gente que está estudiando las implicancias culturales de este nuevo factor, digamos, que ha modificado la experiencia de la sexualidad en las generaciones contemporáneas, junto con tal vez otra cosa que también hay que mencionar, que es el inicio temprano de la vida sexual, ¿no? que es algo que también en años recientes, bueno, se ve en cosas como el embarazo adolescente, pero que también, bueno, cualquiera que trabaje en colegios o que esté cerca de los adolescentes ahora puede decir, digamos, que no estoy inventando nada, ¿no? Este es un fenómeno cultural contemporáneo que nos desafía mucho, ¿no? Que hay que ver qué implicancias tiene. Y entonces estos dos son dos elementos que culturalmente, digamos, marcan distancias generacionales importantes, ¿no? Y bueno, lo dejo allí. Hay muchas otras cosas más que podríamos comentar, como por ejemplo la participación política de jóvenes también desde muy temprana edad, que es un fenómeno muy, muy interesante que hemos podido ver en años recientes. Y si hay preguntas sobre eso también me puedo extender, pero no quiero pasarme mucho del tiempo y quisiera dejar más bien más tiempo para las preguntas. Muchas gracias a usted, doctora Patricia, por la exposición del día de hoy. Definitivamente creo que el público que nos escucha de diferentes partes del Perú, mediante sus preguntas que ya están siendo recogidas por el chat, están muy interesados en también saber sobre este tema, ¿no? Sobre los jóvenes y que hoy en día están todavía muy presentes en estos cambios que se están dando no solamente en la política, que también hay una pregunta sobre eso, sino también en la educación que viene, ¿no? De acuerdo a esto, le comento una de las primeras preguntas del público. Menciona un usuario: el diagnóstico que nos presenta nos traslada a un escenario desolador en relación a que la formación académica ya no es tan relevante como alguna vez lo fue. En ese sentido, en base a la información de la que dispone, ¿cuál sería su pronóstico para los próximos 5 y 10 años y en qué medidas se vienen adoptando o deberían tomarse para atender esta problemática? Bueno, en realidad una de las cosas que ha ocurrido en el mundo, no es solamente en nuestro país, ¿no? Es que es efectivamente desolador. Y es indignante, pero es lo que les estamos dejando a los jóvenes, ¿no? Les hablaba antes de un contexto de expansión económica en el que la educación cumplió un rol, ¿no? Y hay, de hecho, en todo el mundo, personas que ascendieron de clase social gracias a la educación, que venían de familias de clase trabajadora, de familias campesinas, y que gracias a la expansión de las universidades se convirtieron en profesionales y adquirieron otra posición en la sociedad. Ahora estamos lo que se llama la sociedad de la información, en el que los explotados son los que saben, ¿no? O sea, hemos llegado a un punto en que ya el conocimiento no significa necesariamente una mejor remuneración. No tenemos más que ver lo que ha pasado en la pandemia en el mundo. El mundo nos ha mostrado que no reconocemos el esfuerzo de los que nos cuidan, ¿no? O sea, todas las personas que trabajan en la primera línea
no han estado bien pagadas, no han estado bien protegidas en el mundo entero. Se han muerto médicos, se han muerto profesores, enfermeras, ¿no? Personas de las que dependemos en la vida diaria, personas que se han rajado estudiando, y el mundo nos está mostrando el sitio que les estamos dando, ¿no? Entonces, esto es algo que requiere, digamos, en general de un esfuerzo muy grande por cambiar las cosas como están. O sea, yo creo que no se trata de hacer esto más o esto menos, se trata de entender por qué hemos llegado a donde estamos. Por ejemplo, uno de los varios estudios de movilidad social en los Estados Unidos, en Inglaterra, en España, muestran que, por ejemplo, la movilidad social de las clases medias difícilmente es hacia arriba, es hacia abajo, ¿no? Si es que sigues los caminos tradicionales, y son más bien estas economías sumergidas las que le están ofreciendo a los jóvenes la posibilidad de dinero, no un mejor lugar en la sociedad, es un lugar oculto, pero es un lugar en un espacio, digamos, de poder paralelo en el que pueden comprar cosas, ¿no? Sin necesariamente tener reconocimiento de nadie, ¿no? Pero hemos visto, por ejemplo, cómo es esta economía paralela la que en muchos sitios se glamoriza, porque, digamos, en el norte del Perú, ¿no? Donde personas lavan dinero construyendo vivienda barata, construyendo canchas deportivas, ¿no? Y nadie habla del origen de ese dinero, y son personas con poder. Vemos cómo, por ejemplo, toda esta economía sumergida comienza a penetrar nuestra institucionalidad, ¿no? Como funcionarios, como congresistas, etcétera, etcétera. Entonces, es digamos, un escenario muy desafiante donde necesitamos inventarnos lo que queremos ser, ¿no? Porque sí me resisto a pensar, digamos, que no hay nada que podamos hacer. Lo que pasa es que depende también de quién esté tomando decisiones que nos afectan a todos, ¿no? Una cosa sobre la que creo que sí nos conviene mucho pelear, digamos, es por mejorar la calidad de la educación. Este es un espacio que se ha abandonado muchas veces desde la política, viendo que hacer crecer los números es lo que corresponde, lo que hay que hacer, pero ya tenemos varias décadas de eso, ya sabemos que la cobertura la tenemos, pero no tenemos a la formación docente que necesitamos, no tenemos necesariamente los títulos universitarios a nombre de la nación que nos garanticen que tenemos buenos profesionales. La prueba de esto, por ejemplo, es la crisis de migración que hemos tenido recientemente, y toda la xenofobia contra personas que han venido de Venezuela y que tienen niveles educativos que han desplazado a muchas personas de Perú, no por su culpa, ¿no? O sea, no porque ellos sean una invasión malvada, sino porque han venido con un bagaje que muchos empleadores han preferido frente al de peruanos, ¿no? Y peruanas que no tenían esa habilidad, ¿no? Una de mis estudiantes de acá estuvo en Perú y ha hecho una tesis con empleadores de venezolanos, ¿no? Digamos, conversando con ellos sobre por qué en restaurantes, por ejemplo, hay mozos, qué sé yo, meseras venezolanos y no peruanos. Y muchos, hay una entrevista muy chocante, ¿no? De una persona que dice que a él le hubiera encantado contratar peruanas o peruanos, pero que realmente era más lo que tenía que despedir, ¿no? Y desde que había contratado a personas que tenían o títulos universitarios o incluso un nivel educativo solvente, ¿no? Que hacía de estos empleados mucho más confiables que los nacionales. Y me dicen, no es una cosa de nacionalismo, estoy hablando como hombre de negocios, ¿no? Entonces son cuestiones que nos desafían, que nos hacen pensar en qué cosa estamos produciendo, ¿no? O por ejemplo, los límites que tenemos ahorita para el desarrollo, por ejemplo, de actividades provisorias, ¿no? en la economía del país, y hemos tenido en Perú una migración de gente de España, por ejemplo, durante la crisis del 2008 en España, cantidad de profesionales españoles con títulos de carreras que en el Perú no existen,
pero que las empresas en desarrollo en el Perú necesitaban, ¿no? Entonces tenemos una oferta educativa que no nos favorece, ¿no? Y que menos aún favorece a los jóvenes, ¿no? Hay una serie de carreras inútiles, ¿no? Pero que la gente toma porque piensa que necesita un título universitario, y hay una cantidad de instituciones educativas, sobre todo institutos, que ofrecen calificaciones que a nadie le sirven, ¿no? Que son en el fondo una manera de traficar con las expectativas de la gente. Entonces, yo creo que tenemos que tener por un lado, una comprensión de lo que está pasando a nivel global, pero también un diagnóstico muy, muy serio y muy crítico de la oferta educativa que tenemos, ¿no? Y bueno, yo digo, si hemos tenido generaciones, ¿no?, de peruanos que lucharon por la educación universitaria y escolar, ¿no?, desde el campo y en las ciudades, ahora lo que toca es defender esa conquista y luchar por la calidad, ¿no? Digamos, el desafío que tenemos ahora, ¿no? Una mejor calidad en la educación, que muchos jóvenes resuelven educándose a sí mismos. O sea, cuando uno conversa, digamos, con el consumo de Internet que hacen muchos jóvenes, las bibliotecas virtuales que sus universidades no tienen, ¿no? O sea, el Internet es una salida que mucha gente está tomando para enriquecerse, ¿no? Para formarse, todos los cursos virtuales que hay, en fin, hay muchas maneras que ahora por lo menos ofrecen una salida individual. Pero creo que es importante considerar esto también como sociedad, ¿no? Colectivamente. Sí, doctora, justamente hay mucho interés en el tema educativo entre nuestros asistentes. Voy a más o menos agrupar estas preguntas y bueno, estas serían las siguientes, ¿no? ¿Cómo fomentar la educación en un país tan diverso y desigual como el nuestro, donde la prioridad de muchas familias no es un bachiller, sino el dinero para poder vivir? A ello, otra pregunta que también nos menciona esta problemática en la educación, ¿no? En la educación, ¿usted cree que es necesaria una descentralización para incluir en los sistemas rurales programas de agricultura, apicultura, ganadería, biología, ¿no? En sus programas curriculares y llegar a esas juventudes con economías sumergidas por la falta de desarrollo social? Y a esto le sumo una más, doctora, ¿no? ¿Qué tan necesaria es la formación de los jóvenes desde la escuela con una formación intercultural? Sí, hay varios temas allí bien, bien grandes, ¿no? El tema de la diversidad cultural se ha pensado mucho, se ha hecho poco, ¿no? Yo creo que en Perú tenemos una gran riqueza de propuestas y también de pequeñas experiencias donde han ocurrido cosas muy, muy importantes, ¿no? Dos ejemplos: los proyectos de educación rural de Fe y Alegría y el Formaviap, que es el Centro de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana, ¿no? Son dos experiencias diferentes, una es para escuelas, la otra para formación docente, donde el tema de la pertenencia cultural es central, ¿no? Y ahí yo creo que lo más importante de tener en cuenta es que las instituciones que educan a poblaciones culturalmente diversas tienen que partir por el reconocimiento de que allí hay cultura, ¿no? No es que el Estado viene de fuera a traer algo que la gente no tiene, sino que son experiencias o sea, son situaciones en las que se tiene que dar el diálogo que facilite el acceso de las personas que están allí, no para convertirse en otra cosa, sino para adquirir herramientas que necesitan, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuestiones como la lectoescritura en castellano no tiene por qué significar que la gente pierda respeto por su lengua, por ejemplo, ¿no? Sino que tiene que significar que efectivamente se convierten en personas bilingües con un comando propio, digamos, de la otra lengua, ¿no?
Y en cuanto al currículum, yo creo que sí, efectivamente se tiene que pensar en la relevancia curricular, pero no de una manera que limite las posibilidades de los niños y niñas que asisten a esas escuelas de acceder a otro tipo de cosas, ¿no? No tiene que ser una escuela que te encasille. Una cosa que sí nos hace falta enormemente en el Perú es contenidos, ¿no? Y contenidos, o sea, existe en la estructura curricular de ahora, me parece que un 25% del currículum que puede ser de contenidos locales. Sin embargo, se desperdicia esa posibilidad, ¿no? Y los contenidos son en realidad muy, muy pobres, muy malos. Y no nos estamos preparando para algo tan urgente como el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Y hay conocimiento local, pero también conocimiento global que tendría que estar incorporado en las escuelas. El abismo que hay entre la producción científica y la llegada de esa producción al currículum escolar es de casi 20 o 30 años, ¿no? Entonces, hay mucho conocimiento que podría estar llegando a las escuelas, pero eso no se actualiza y se pierde muchísimo tiempo en discutir modalidades y metodologías, y creo que un error en el que hemos caído en los últimos 30 años es en la pérdida, digamos, de relevancia de los contenidos que se llevan a las instituciones educativas, ¿no? Se ha burocratizado mucho la tarea educativa, se ha pensado mucho en modalidades, metodologías, canales, capacitaciones, pero se ha perdido mucho la importancia de los contenidos. Entonces, nuestra secundaria es hueca, ¿no? Y eso lo corroboran muchos colegas, muchos profesores de secundaria que sienten eso, ¿no? Que muchas veces están atareados rellenando papeles y con poco tiempo para su propia formación y con pocos contenidos, ¿no? Para entregar a sus alumnos. En cuanto al tema de la centralización, descentralización, yo creo que sí es bien importante darle a las localidades, digamos, control también sobre el contenido que necesitan, ¿no? Creo que si bien es cierto que la idea de un currículum nacional es en principio una idea democratizadora, es por otro lado también una idea empobrecedora, ¿no? Y creo que hay que revisar mucho en los años que vienen el tema de contenidos y el tema de calidad de lo que se entrega, ¿no? Pero con participación de la gente, porque además ahora hay mucho más acceso a fuentes que antes no se tenían, ¿no? Antes era el texto escolar, pero ahora los propios docentes tienen muchas otras más fuentes, entonces tiene que haber un espacio que les permita integrar lo que saben en sus aulas, ¿no? Bien, doctora. Tenemos algunas preguntas más que hemos agrupado en torno a la problemática de los jóvenes, ¿no? Vamos a leer una pregunta de una joven también que está participando en la sesión del día de hoy, que nos dice, ¿no? Soy una joven de 20 años y en esta época de pandemia incrementaron mis responsabilidades, comparando íntegramente a los jóvenes de los 80 y los 90 con los millennials de hoy en día. ¿Cree que hay un incremento de responsabilidad, madurez, sobre todo en esta época de pandemia? A esto les sumamos también una pregunta, ¿no? El proceso de la juventud, el proceso de la juventud a la adultez en el Perú implica abrazar cierto conservadurismo y resignación. Respecto a la primera pregunta sobre comparativamente la situación de los les he dicho eso a mis hijos, ¿no? Tengo una millennial y uno de la generación Z. Y lo que yo les decía es que el mundo era mucho más permisivo con nosotros que con los jóvenes de ahora. Porque, digamos, en la cultura neoliberal se le ha cargado a los jóvenes la responsabilidad de su futuro, ¿no? Es decir, si te va mal es tu culpa. Tienes todo para que te vaya bien. Si te va mal, es tu culpa, ¿no? Lo cual no es cierto.
¿no? Pero ese es el mensaje. Entonces, es un mensaje que además es una realidad. Yo vivo en Inglaterra, que es una sociedad neoliberal, ¿no? Margaret Thatcher fue la primera ministra aquí. Y, por ejemplo, no hay la flexibilidad que hay en Perú respecto a cuándo puedes entrar a la universidad. La carrera está mucho más marcada. Mis estudiantes que entran a la universidad a los 18 y terminan a los 21, sufren horriblemente día a día pensando que si sacan malas notas no van a conseguir ningún trabajo, lo cual es cierto, porque tu certificado de estudios es la forma en la que te juzgan, ¿no? Y solamente hay, a diferencia de Perú, solamente hay 3 notas posibles, ¿no? Y si te sacas la tercera nota, que ni siquiera es jalado, olvídate, no puedes competir en el mercado, ¿no? Entonces, esta idea de que tú eres responsable de tu currículum, de que tú eres responsable de tus notas, ¿no? Y de que si fallas en esto, olvídate porque no tiene futuro, es muy fuerte, ¿no? Y es una cosa que las generaciones anteriores no hemos tenido, ¿no? Este tipo de presión que te culpa por cómo te va, ¿no? Porque además, una de las cosas que el neoliberalismo produce es una falta de sentido histórico. Vives en el presente, ¿no? Vives en el presente construyendo el futuro que es tu responsabilidad. Y eso también frena las posibilidades de reflexionar de dónde venimos y cómo es que hemos llegado hasta aquí. Y entonces frena también la posibilidad de imaginar propuestas, ¿no? Porque se pierde la densidad histórica, porque además se pierde el conocimiento de la historia y la posibilidad de reflexionar. Entonces vivimos en un mundo que es muy del aquí, del ahora y para mañana, ¿no? Y entonces esta otra pregunta sobre, digamos, la resignación, ¿de dónde viene la resignación o el conservadurismo? De la falta de imaginar el futuro, ¿no? ¿Y cómo puedes imaginar un futuro si sabes de dónde vienes y si sabes además lo que tienes detrás, ¿no es cierto? Entonces, creo que los viejitos como yo, digamos, tenemos la posibilidad de traer eso, digamos, en las aulas, ¿no? Esta conciencia histórica, esta posibilidad de imaginar cosas diferentes, de conocer o de mirar la realidad con otros ojos, ¿no? Para poderle dar a los jóvenes un sentido mayor de pertenencia, de reflexión, y de proyección, ¿no? De proyección que no es solamente individual. Y yo creo que una cosa que estamos viendo mucho es que muchos jóvenes están encontrando eso, ¿no? Están encontrando para sus vidas la importancia de saber de dónde vienen, de conocer su historia, la importancia de agremiarse, de juntarse con otros para hacer cosas, de rechazar profundamente el individualismo, que solamente te hace pensar en ti y en tus metas y en qué vas a ganar si haces esto o cómo no ganas nada si haces lo otro, ¿no? Y entonces creo que yo personalmente, a pesar de que tengo una conciencia, digamos, muy clara de la gravedad y de lo espantoso, digamos, del mundo que les estamos dejando a los jóvenes, sí tengo mucha esperanza en que sí están viendo, ¿no? La porquería que les estamos dejando, pero por otro lado también su poder, ¿no? Y su posibilidad de mover las cosas en otra dirección, ¿no? Y yo confío, digamos, mucho en eso, ¿no? Sí, doctora, justamente a eso también va un poco la siguiente pregunta, ¿no? Reconocer a las juventudes como actores de desarrollo y no como problema contribuiría a mejorar las condiciones de vida de la población, dice este usuario. ¿Qué pasos debería de seguir el Estado para generar estos cambios? Y a eso le sumamos una consulta más que usted había planteado desarrollar también en la conferencia, jóvenes en relación a la política. Sí,
Bueno, yo creo que este es el momento, ¿no? El momento, no solo en Perú, lo estamos viendo en la región, estamos viendo la vitalidad y la fuerza con la que los jóvenes se han involucrado en momentos cruciales. Por ejemplo, en Chile son estudiantes de secundaria los que han empujado este cambio fundamental que esperemos que salga bien y que se está viviendo en Chile ahora. La respuesta de los jóvenes colombianos, la respuesta de los jóvenes peruanos que desde hace 30 años personas jóvenes salen a las calles para defender la democracia y luchar contra la corrupción. O sea, son 30 años consistentes, donde son las nuevas generaciones las que han puesto el cuerpo, ¿no? La masa, digamos, de toda la gente que después los ha seguido, ¿no? Para gritar bien fuerte y hemos frenado cosas, ¿no? Entonces, y los jóvenes han jugado allí un papel fundamental. Lo que me parece a mí muy revelador es que se niega esa actoría, o sea, se reconoce, desde mi punto de vista, de dientes para afuera, cuando se dice, los jóvenes salieron a las calles, pero pocos escuchan lo que nos están diciendo, ¿no? O sea, inmediatamente se les atribuyen agendas que no son necesariamente las suyas, ¿no? Y yo creo que una primera cosa que cualquier gobierno tendría que hacer es escuchar, porque uno lo ve en las pancartas, pero lo ve además en la cantidad de alternativas que muchos jóvenes están generando en las redes de solidaridad que se crean, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia, colectivos que han estado juntando los transmisores del wifi, por ejemplo, que no se usaban para reconvertirlos para que puedan ser usados por escuelas, gente que ha estado juntando laptops viejas para arreglarlas y llevarlas a, ¿no? A escuelas, etcétera, como un ejemplo de una acción solidaria entre muchas, ¿no? Por ejemplo, cuando se incendió Cantagallo, ¿no? La cantidad de jóvenes que al rato estaban allí viendo cómo ayudaban a remover escombros o llevando ropa, o cuando hay huaicos, ¿no? O sea, tenemos allí un tesoro, ¿no? En términos de reserva moral, pero también de capacidad de propuesta política en la práctica, ¿no? Y a mí una de las cosas que me llama mucho la atención, digamos, es cómo no se escucha, no se formaliza, no se da lugar, digamos, a reconocer esos aportes, ¿no? O sea, uno ve, por ejemplo, bueno, letras de los chicos que se suben a los micros cantando hip hop, ¿no? El tipo de reflexión y de elaboración de la historia que hay en muchos de los hip hoperos ahora es enorme, ¿no? Entonces, yo creo que no sé si hay que esperar que el Estado haga algo, yo no sé si el Estado tenga capacidad de eso, pero sí creo que los jóvenes tienen que buscar las maneras de hacer más visible su visión y su aporte, ¿no? Porque es una visión compleja, es una visión múltiple, no todos piensan igual, pero sí es una visión que parte de un sentido de pertenencia profunda al país, pero también al mundo que estamos viviendo. Entonces, bueno, como les decía, tengo mucha esperanza y además mucha... eh, eh, vamos a decir, mucho respeto por esos contenidos, ¿no? Porque, por ejemplo, estuve trabajando la lucha contra la ley Pulpín y entrevisté a personas que participaron de las asambleas y todo esto. Y, por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención, y después he estado participando también en Lima de algunas asambleas y, bueno, de la experiencia de las zonas, etcétera. Y una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención de todas esas experiencias es, por ejemplo, la insistencia en el respeto a la horizontalidad en la toma de decisiones, ¿no? Dicen que la democracia toma tiempo y cuesta plata, pero creo que es bien importante recuperar esa dimensión deliberativa de la política que nuestra política local ha dejado de lado completamente, ¿no? ¿Quién discute nada? O sea, lo que nos presentan en la televisión con la forma de debates no son debates, ¿no? La forma en la que se discute política o la forma en la que los diarios informan de política no tiene ideas detrás, ¿no?
Y entonces lo que están haciendo los jóvenes a través de estas prácticas es elaborar políticamente su vivencia, sus ideas, su visión. Entonces creo que ahí hay mucho por poner por delante, pero no hay que esperar que otros lo hagan, ¿no? Porque no va a pasar. Entonces, yo creo que es una fuerza que tiene que venir de allí y expresarse, ¿no? Como ha ocurrido en otros lugares, ¿no? Ni siquiera confío en que haya partidos políticos que puedan efectivamente hacer eso, ¿no? Y entonces es fundamental que con su propia fuerza, con su propia voz, muestren esa capacidad de actoría que están demostrando, ¿no? Confío en ellos, no en el otro lado. Esperemos ser así, doctora. Hay otras preguntas también que giran en torno al otro tenor de su exposición. La leemos. Es cierto que actualmente los jóvenes tienen información respecto de los derechos sexuales reproductivos, pero ¿qué hay de los jóvenes rurales, ¿no? Es una población que muchas veces se ve ignorada. No basta con darles, preservativos, dice un usuario, pero ¿qué políticas también se han hecho en torno a la salud reproductiva de los jóvenes? Yo creo que ese es un territorio realmente abandonado, y no solamente en las zonas rurales. O sea, yo creo que hay una cosa que viene con la cultura global, y con esta exposición que decía antes a contenidos sexuales explícitos que es deshumanizante, ¿no? Mucho de esta forma en la que llega la información, que no es necesariamente educación sexual de una manera, digamos, que humanice, ¿no? a hombres y mujeres, es esta información que viene a través de la pornografía, de esta hipersexualización, sobre todo del cuerpo femenino, etcétera, deshumaniza, ¿no? Deshumaniza el sexo como es parte de la experiencia humana, ¿no? Y entonces yo creo que allí hay que recuperar, digamos, el espacio de la familia y de la escuela como terreno para la discusión. Mucho del puritanismo y del conservadurismo lo que hace es cancelar toda posibilidad de conversación, ¿no? Y al convertir esto en un asunto de moral, no estamos haciendo sino abandonar un espacio de diálogo, de conversación y de formación, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante poner todo sobre la mesa y conversarlo, ¿no? Y conversarlo y escuchar, pero también responder, por ejemplo, con nuestra perplejidad. Digo nuestra perplejidad porque para mí, digamos, todo ese universo no tiene nada que ver con, digamos, el horizonte cultural en el que yo me formé, digamos, o en el que crecí o en el que fui joven, que es más, digamos, la cultura hippie, ¿no? Que no es lo mismo que la cultura sexual contemporánea, es otra, ¿no? Entonces, digamos, en los 70s, 80s, era la cultura global, juvenil, iba más por ese lado, ¿no? Y ahora es diferente. Entonces, conversar sobre esas perplejidades, sobre lo común, sobre lo diferente, ¿no? Pero poniendo por delante la humanidad, ¿no? La humanidad, el respeto del uno por el otro, ¿no? Mucho de la ética, digamos, que viene con esta sexualidad, que viene a través de todos estos conductos, es utilitaria, ¿no? Es muy utilitaria, y plantea, digamos, relaciones entre hombres y mujeres que me parece que empobrecen, ¿no? el mundo afectivo entre los jóvenes. Entonces, creo que son cosas en las que hay que intervenir, no de una manera vertical, ¿no? Abrir la conversación, porque por otro lado, una de las cosas que ocurre cuando se cierran esas puertas es que los adolescentes
que quieren saber, porque en ninguna otra parte escuchan de eso, pues van a encontrar la información o van a buscar la información allí donde saben que la van a encontrar, ¿no? Entonces, creo que en relación al tema de la sexualidad es mucho lo que hay que conversar, porque creo que también es importante considerar los valores que están viniendo con esa cultura, ¿no? Y, por ejemplo, una cosa que yo pude constatar en un trabajo que hice hace tiempo sobre sexualidad rural es precisamente cómo esta cultura global juvenil está dinamitando los mecanismos existentes en las comunidades tradicionales para la formación de parejas, ¿no? En el campo, digamos, la relación, el inicio de la relación sexual es vista como el canal para la formación de una pareja, ¿no? Y entonces el ingreso del sexo casual como parte de la juventud, de la cultura juvenil, no hace sino producir embarazos, ¿no? Familias o niños, digamos, sin familia, ¿no? Porque se está, eso que decía antes, ¿no? Dinamitando una forma de consolidar parejas que ya los jóvenes, sobre todo los varones, no quieren, ¿no? Entonces, son fenómenos culturales muy graves, muy profundos, que no los estamos discutiendo en sus repercusiones, ¿no? en la dimensión transformadora que están teniendo, ¿no? Entonces, sí creo que es fundamental introducir, por ejemplo, en la educación sexual en los colegios, no solamente información sobre el cuerpo, la sexualidad, la reproducción, sino sobre las dimensiones sociales y culturales de la vida sexual de las personas, ¿no? Y los valores y emociones que vienen asociados a esto, porque hay una emotividad, ¿no? Detrás, ¿no? No somos mosquitos, ¿no? Entonces, es bien importante considerar esto de manera seria, ¿no? Como digamos, un hecho cultural contemporáneo que es importante introducir para la conversación, para la formación en todas sus dimensiones. Gracias, doctora. Tenemos unas últimas preguntas, ¿sí? Uh-huh. Sí. Que va relacionado un poco a las formas educativas que estamos teniendo durante estos tiempos de pandemia. ¿Cuál sería el impacto de esta educación remota a distancia a los jóvenes que han estado entre tercero, quinto año de secundaria, pero también supongo a todo el sector educativo de nuestros jóvenes en el Perú? Las limitaciones e inequidades del contexto social y económico han generado limitaciones en su aprendizaje, y a esto le sumamos una consulta más. ¿Nuestro modelo educativo actual debería cambiar o replantearse teniendo en cuenta las grandes falencias y desigualdades vistas en esta pandemia? Bueno, yo creo que la pandemia nos ha calateado de una manera brutal, ¿no? Porque todo lo que no teníamos se ha hecho absolutamente evidente, como por ejemplo la brecha digital, ¿no? Que era el recurso que teníamos y no llegaba pues a todo el mundo, ¿no? Los efectos no se conocen todavía, ¿no? Los propios docentes van a tener que darse cuenta en el aula de qué cosa ha pasado en este año con sus estudiantes. Lo que se sabe, digamos, es que mucha gente ha perdido conexión con las escuelas, pero lo que también es más o menos obvio es que la educación remota no es eficaz por el simple hecho de que el material salga de un lado y llegue al otro, ¿no? Se requiere, y eso lo saben muchas personas con hijitos, es que si no estás allí no pasa nada, ¿no? Entonces hay que acompañar, hay que supervisar y luego los docentes tienen que monitorear qué pasó y no teníamos una estructura para eso, ¿no? No hay manera de garantizar, me puse a escuchar por curiosidad uno de los programas de Aprendo en Casa y se escucha a una mujer de acento limeño de clase media alta diciendo, ya, ahora ponte cómodo, busca un lugar tranquilo, bien iluminado. Yo decía, ¿no? Ni siquiera para pensar en situaciones de vida extremas. Piensa en un edificio de departamentos en el centro de Lima, ¿no?
vecinos uno al lado del otro, donde escuchas la radio a todo volumen de un lado y la pelea en la otra casa, o sea, qué lugar tranquilo, ¿no? Y tu hermanito llorando, o sea, entonces las propias circunstancias, ¿no? De recepción de la educación remota influyen en cómo uno puede recibir, consumir, procesar ese tipo de información. O sea, yo veo eso, digamos, como un gesto de emergencia para mantener la presencia de la escuela. No existía nada antes, se ha improvisado, porque ese es el carácter de la educación remota a distancia. Cuando no tienes un sistema de educación a distancia para educación básica, lo que han hecho los países es inventarse algo para que la escuela no desaparezca, ¿no? O sea, la prioridad ahí ha sido mantener la función de la escuela, dar alguna información sobre qué hacer con la pandemia y mantener a los estudiantes enganchados con la escuela. No ha sido, digamos, continuar con el año escolar o con el servicio escolar. Yo pienso benévolamente, si quieres, que se ha hecho lo que se ha podido, ¿no? Porque no había para hacer más, porque no tenemos ni el personal, ni los materiales, ni la estructura para hacer una cosa diferente. Entonces, además de desnudar la brecha digital, ha desnudado que por ahí pensar en educación a distancia bien hecha podría ser una cosa a reconsiderarse, porque es algo que se pensó hace varias décadas y se descartó, ¿no? Pero la educación a distancia existe como una alternativa educativa, con sus métodos y todo, y sería cuestión de ver si se puede, ¿no? Pero no cerrarle la puerta, y creo que esta circunstancia nos ha abierto el desafío, ¿no? Pero no sé qué habrá pasado, no tengo idea, ¿no? Lo que sí se sabe, como les dije al principio, es que aproximadamente el Ministerio de Educación sabe que ha perdido cerca de 230.000 estudiantes en este año y que no sabe si los va a recuperar o no, cuando ya uno de los problemas mayores de la secundaria es la deserción, ¿no? Y sobre todo en varones que tienen que empezar a trabajar. Y se sabe, digamos, que cerca del 70% de personas en edad escolar que comienzan a trabajar se retiran de la escuela, ¿no? En zonas rurales. En zonas urbanas es más o menos el 53% de gente que si trabaja y estudia, lo más posible es que no termine la secundaria. Bien, doctora, le agradecemos enormemente por transmitirnos toda la información que nos ha venido dando, supongo parte de toda la investigación que ha realizado durante estos años. Quería transmitirle también un agradecimiento de uno de nuestros usuarios. Él nos menciona, gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Me voy muy feliz y satisfecho a nivel intelectual, pero reflexivo y algo triste respecto del tema que acaba de abordar. Como recién egresado de una carrera de ciencias sociales, me doy cuenta que desconocía mucho de lo que hoy nos planteó y considero que de haberlo sabido hace algún tiempo hubiese tomado decisiones de una forma algo más responsable. Considero que su mensaje debiera llegar a muchas más personas. Nuevamente, gracias. Es el sentir también de nosotros como equipo y bueno, de muchos de nuestros participantes, el agradecimiento a la difusión de estos conocimientos, doctora. Quisiera, por favor, brindarnos unas últimas palabras de reflexión. Bueno, solamente mi agradecimiento profundo por esta oportunidad. Para mí es realmente bien importante poder compartir cosas que me preocupan mucho. Y bueno, cerrar solamente diciendo eso, ¿no? Que a mí yo tengo mucha confianza, mucha esperanza en los jóvenes, ¿no? En las mujeres, en los jóvenes que están pensando en nuestro país con su corazón y con su cerebro, ¿no? Y que día a día hacen cosas para que cambien un poco las cosas para ellos y para todos, ¿no? Entonces, bueno, aquí estoy para lo que me necesiten. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad. A usted, doctora, muchísimas gracias. Bien, con esto damos por concluida la sesión del día de hoy, pero antes de retirarnos, quisiera también comentarles que todas las sesiones
del programa de Ciencias Sociales están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la Biblioteca Nacional del Perú, como es Facebook, YouTube y nuestro podcast, ¿no? Al público asistente le agradecemos su participación el día de hoy. Los esperamos en nuestra próxima sesión. Se realizará el día lunes 24 de mayo, fecha en donde presentaremos a la doctora Angélica Mota, que nos brindará su conferencia Perspectivas de Género y Salud. Bien, finalmente los invitamos a seguir las actividades culturales virtuales de la Biblioteca Nacional de Perú y les recomendamos que continúen con las medidas de prevención, usar la mascarilla, el lavado de manos y mantener la distancia física. Muchas gracias por su participación. Tengan buenas noches.